Hello, Veraliz, Dios te bendiga. Hola, Salvador, Dios te bendiga. Qué gusto saludarlos. Hermana Maite, mucho gusto saludarte. Bienvenida al grupo. Hola, mi Pri, Dios te bendiga, nena. Oh. Aleluya. Hola, tía Vilma, Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Qué gusto saludarles. Danielito, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Aleluya. Angie, hello. God bless you. Hello, Abraham, Dios te bendiga. Qué gusto saludarles. Hola, Débora González. Con tu Santo Espíritu. Hola, Carlita, Dios te bendiga. Un beso a mis peques, por favor. Qué lindo verte ahí. Hermana Leti Pérez, Dios te bendiga. Es un grato honor saludarte. Gracias al Señor. Aldo, hacía ratos que no te veía. Qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. Saida Rayo, Dios te bendiga. Bienvenida. Qué bueno que estás ahí. Me da mucho gusto saludarles. Quiero, hermana Anita Cuitari, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, hermana Anita. Hermana Anita, cuéntame cómo está la hermana Julie Macedo. Por favor. ¿Cómo está la hermana Julie Macedo? Muchas personas están orando todavía por ella y por su familia. Quiero contarles que hoy logré hablar con nuestro amigo Matthew Estes. Gracias a Dios logré hablar con él. No lo han podido operar porque me contó que se fracturó algunas costillas o algo en la parte que le afectó su espalda, su columna, y lo tienen que operar. ¿Ok? Pero no lo pudieron operar porque dio positivo para COVID. Entonces ahora están tratando de recuperarlo. ¿Me entiende? Creo que están esperando unos 10 días. Lo tienen ahora en cuarentena. Entonces, pero muchas gracias por todos los que están orando por él. Muchísimas gracias por los que están orando por él. Junior, te amo, te bendigo. Qué bueno que estás ahí. Hermana Esperanza, te vi que te conectaste. Me da mucho gusto saludarte. ¿Ok? Así es que por favor sigan orando por mi amigo Matthew Estes. Matthew Estes. Y recuérdense, por favor, si alguien sabe de una máquina de oxígeno portátil, hay una familia que está en una grande necesidad.
Por favor, ayúdenos. Seguimos orando por nuestra hermana Julie Macedo. Ella sigue batallando todavía con ese cáncer en el útero. Y bueno, vamos a pelear hasta el último momento. Porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Ok? Gloria al Señor. Ok, vamos a entrar de lleno entonces al estudio que estamos teniendo. Estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 17 al 20. ¿Ok? Hermano Oscar, me da mucho gusto saludarte porque hacía rato que no te veía. Me da mucho gusto. Tú sabes que te aprecio mucho y no te había visto conectado, pero qué bueno que estás ahí. ¿Ok? Entramos entonces, ¿qué les parece? Entramos al estudio de la palabra. Espero que la mayoría haya recibido mi mensaje. Tuve que posponerlo porque teníamos una reunión con los líderes, algunos líderes online, una reunión virtual con la iglesia de Crossroads y pues tenía que estar ahí, ¿ok? Así es que vamos a leer entonces el pasaje de la Escritura, pero si usted me permite, antes de leerlo, me gustaría hacer un pequeño comentario como introducción. A mí me tiene muy emocionado, lo que estamos haciendo, estudiando la palabra, en diferentes formas y y he escuchado comentarios bien lindos, y agradezco mucho esos comentarios. Hoy estamos continuando este estudio precioso sobre lo que se conoce como el Sermón del Monte, o estudiamos el Sermón del Monte y nos metimos y a comenzar una nueva sección donde Jesús comienza a enseñarnos acerca de la ley. Esto es bien importante, porque si usted se recuerda cuando estudiamos las bienaventuranzas, en las bienaventuranzas el Señor Jesús nos enseñó sobre el carácter de un cristiano, ¿ok? En la sección de la sal y la luz, que también fue un tema bien precioso, el Señor Jesús nos enseñó sobre la influencia de un cristiano. Y en esta nueva sección, Jesús nos va a enseñar sobre la justicia del cristianismo. Nos va a enseñar sobre cómo Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, no vino a anularla. Y al hacer esto, entonces pareciera que nos transporta de regreso al Antiguo Testamento, nos regresa a la ley y a los profetas y su relación con nosotros hoy, ¿ok? Entonces leamos por favor Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, Jesús vino a cumplir la ley. Vamos a hablar un poquito sobre Jesús y la ley. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta sobre cuál es su opinión real sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que usted opina del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que a usted más le gusta leer?
¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿sigue siendo importante el Antiguo Testamento hoy? ¿Sigue siendo? Fíjese que yo he tenido la experiencia de conocer a algunas personas que dicen que es tiempo que nosotros acabemos ya con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de leyes y que Jesús vino a reemplazar la ley por el Evangelio. Y le voy a decir algo, aunque yo tengo la tendencia de ser muy respetuoso con las diferentes opiniones de la gente, es cierto que Jesús vino y vino predicando el Evangelio, pero en mi opinión personal, eso no significa que simplemente podamos dejar a un lado el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento también es una gran parte y muy importante de la palabra del Señor, de la Biblia. Fíjese que hay 929 capítulos en el Antiguo Testamento y solo hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Y entonces cuando lo descompone en versículos y palabras reales, nos damos cuenta que más de las 3/3 partes de la Biblia están en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces quizás sea la mejor manera de determinar el valor del Antiguo Testamento es verlo como lo veía Jesús. ¿Me entiende? ¿Qué fue lo que Jesús dijo sobre el Antiguo Testamento y la ley? Es cierto que la enseñanza de Jesús era diferente a la de los maestros de su época. Es cierto. Él enseñaba con autoridad y parecía dejar bien claro o dejar a un lado muchas de sus tradiciones. Pero ¿estaba Jesús dejando a un lado la ley del Antiguo Testamento? Estas son algunas de las preguntas que usted y yo podemos respondernos hoy cuando observamos la justicia de un cristiano y el punto de vista de Jesús sobre la ley. Entonces, en primer lugar, veamos que en el versículo 17 nos enfatiza que Jesús vino a cumplir la ley de los profetas. Entonces yo quiero que hoy lo primero que nosotros veamos es de este pasaje, es que Jesús vino, y perdone la redundancia, que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Y quién fue el que lo dijo? Jesús. Jesús fue el que dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No, yo no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos, dice. Ahí en el verso 17. Fíjese que la frase, la ley de los profetas, es simplemente una abreviatura de todo el Antiguo Testamento. A veces se le llamó la ley, los escritos y los profetas, a veces la ley y los profetas, a veces se le llamó solo la ley y a veces se le llamó solo los profetas. Pero note usted que Jesús vino predicando un nuevo mensaje sobre el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿significaba esto que estaba dejando a un lado el Antiguo Testamento? Fíjese que las palabras del versículo 17 pareciera que es la respuesta a esa pregunta con un rotundo no. Definitivamente no. Jesús no vino para abolir la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Esta es una frase misteriosa, ¿no cree usted? Que Jesús vino. Significa que Jesús vino de otro lugar y que vino en una misión. Él, en ese pasaje,
usted y yo vemos que él describe esta misión de varias maneras a lo largo de los evangelios. Pero aquí la resume diciendo que vino a cumplir la ley de los profetas. Usted y yo no podemos poner a Jesús en contra del Antiguo Testamento, porque Jesús estaba a favor del Antiguo Testamento y no en contra de él. Jesús no vino a abolir, a anular el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Pero, ¿cómo fue que hizo esto? ¿De qué manera Cristo cumplió la escritura del Antiguo Testamento? En primer lugar, la Biblia dice que cumplió las exigencias de la ley. Cumplió con las exigencias de la ley. Y sabe, lo hizo de dos maneras. Lo hizo con su vida y lo hizo con su muerte y resurrección. Vivió una vida perfecta de obediencia a la ley, según dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Óigame, Jesús cumplió las demandas de la ley con su vida porque vivió una vida perfecta en obediencia a la ley. Mire lo que dice Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice que Jesús fue tentado en todo, tal como lo somos nosotros, pero sin pecado. Es posible que haya dejado de lado alguna de las tradiciones de la época, pero nunca dejó de lado los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Él vivió una vida perfecta, de inquebrantable obediencia a la perfecta y santa ley de Dios. Entonces, número uno, vivió una vida perfecta en obediencia a la ley. Y número dos, tomó el castigo de la ley por nuestro pecado. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Óigame, Jesús cumplió las demandas de la ley con su muerte y resurrección, porque tomó el castigo de la ley por nuestro pecado. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La demanda de la ley eran bastante simples. O la mantienes o te mueres. Y Jesús lo guardó. Jesús lo guardó para no tener que morir. Ninguno de nosotros lo guardó, hermano, por lo que todos nosotros merecíamos morir. Jesús cumplió con las demandas de la ley por nosotros. Así que nosotros no necesitamos morir. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió con las demandas de la ley cuando murió por nosotros. Él tomó nuestro castigo de la ley por causa de nuestro pecado. Él demostró que el precio se había pagado cuando Él resucitó de entre los muertos. Así es que yo quiero que entiendas tú hoy que la primera forma en que Jesús cumplió con las escrituras del Antiguo Testamento es que cumplió con las exigencias de la ley. En segundo lugar, Él cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo así, hermano José? ¿Cómo así que cumplió con la profecía del Antiguo Testamento, de las exigencias de la ley? ¿Cómo? Bueno, después de su resurrección, la Biblia dice que Jesús se encontró con sus discípulos en el camino a Emaús y les dijo, según lo registra Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Ok, lo voy a repetir otra vez para los que están tomando nota. Esto que voy a leer
lo registra Lucas en el capítulo 24, versículos 25 al 27. ¿Ok? Oye lo que dijo. ¡Qué insensatos sois! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No tenía Cristo que sufrir estas cosas y luego entrar en su gloria? Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo que decían todas las escrituras acerca de él. Comenzando con el libro de Génesis, Jesús los llevó a través del Antiguo Testamento, mostrándoles todas las escrituras que lo señalaban a Jesús. Jesús le dijo al pueblo judío de su época: ustedes estudian diligentemente las escrituras porque piensan que por ellas poseen la vida eterna. Estas son las escrituras que dan testimonio de mí, pero tú te niegas a venir a mí para tener vida. Eso está registrado en Juan capítulo 5 versos 39 y 40. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Fíjese que hay un escritor que se llama James Boyce. Él escribió esto, él dijo: se afirma tan claramente como se puede afirmar. Si rechaza la Biblia, rechazará a Jesucristo. Si crees en la Biblia, lo aceptarás. Él es el sujeto de eso, porque toda la Biblia trata sobre Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde la primera página del Antiguo Testamento en Génesis hasta la última página de Apocalipsis, toda la Biblia trata sobre Jesús. ¿Ok? Entonces, cumplió las exigencias de la ley, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. En tercer lugar, reveló el verdadero significado de la ley. ¿Cómo cumplió Jesús las escrituras del Antiguo Testamento? Ok, que cumplió con las exigencias de la ley, que cumplió con las exigencias del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento. Y luego, y en tercer lugar, reveló el verdadero significado de la ley. Fíjese que Jesús usa una frase muy interesante a lo largo del capítulo 5 de Mateo. Una y otra vez Jesús dice estas palabras: pero yo os digo. Él citaba la interpretación común del Antiguo Testamento y luego decía: pero yo os digo. Un hermano, un escritor que se llama J.A. Bendel, señala que mientras que los profetas dijeron: así dice el Señor, y los apóstoles dijeron: escrito está, solo el Señor Jesús les dijo: pero yo os digo. Hay un hermano que también se llama John Scott. Él escribió y él dijo: su propósito era no cambiar la ley y mucho menos anularla, sino revelar la profundidad y completo significado que se pretendía que tuviera. Oiga eso. Jesús reveló el verdadero significado de la ley. El significado que la ley tenía y que tenía que ver con su corazón y sus motivaciones, no solamente con su comportamiento externo. En Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo reflejó la enseñanza de Jesús cuando él escribió: los mandamientos se resumen en esta única regla: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a su prójimo,
Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ah? Note que los mandamientos no son reemplazados por esta regla, sino son resumidos. Amamos a nuestro prójimo, no ignorando los mandamientos de Dios, sino guardándolos. Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento en todas sus partes. Cumplió las exigencias de la ley, cumplió con las profecías del Antiguo Testamento, reveló el verdadero significado de la ley. Óigame, ese es nuestro primer punto en este pasaje de la Escritura, que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. El segundo punto de nuestra enseñanza es que Jesús vino y afirmó la autoridad continua de la ley. Eso es lo que está ahí reflejado en el capítulo 18 y 19. ¿Cómo así, hermano José? ¿Cómo así que Jesús afirmó la autoridad continua de la ley? Es que mire, póngale atención lo que dice el versículo 18, cuando Jesús dijo, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña, ni el más mínimo trazo de una pluma desaparecerá de la ley hasta que toda esta se cumpla, dice. En Mateo capítulo 5, verso 18. Y si nosotros nos aprendimos lo que dice el versículo 17, de que Jesús no vino a destruir la palabra de Dios, sino a cumplirla, entonces aprendemos del versículo 18 que nada puede destruir la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que aferrarse a ella. No hay, mire hermano, no hay ni tiempo, ni infierno, ni nada que pueda destruir la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces Jesús comienza en el versículo 18 con las palabras diciendo, les digo la verdad. Esta es una declaración positiva, más fuerte posible, lo más fuerte posible. Y cuando dice de que nada desaparecerá, está diciendo de ninguna manera. Usa la declaración negativa más fuerte posible. Jesús tenía la visión más alta de las Escrituras del Antiguo Testamento y su autoridad. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso queda reflejado en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 8. Isaías 40 versículo 8. En Mateo capítulo 24 verso 35. En segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 13. Fíjese que hay tres cosas que nosotros aprendemos acerca de la palabra de Dios en los versículos 18 y 19. En primer lugar, aprendemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo que las palabras de Dios es más permanente que el mundo creado a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue lo primero. Fue la palabra de Dios la que creó el mundo. El mundo depende de la palabra de Dios y no al revés. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice, la hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hermano, la ley es una expresión del carácter justo de Dios. Por lo tanto, es permanente e inmutable. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, cuando el cielo y la tierra pasan, ¿qué es lo que la Biblia nos dice entonces?
En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 dice que esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, el hogar de justicia. De modo que la justicia perfecta de Dios, tal como se revela en la ley, continúa incluso en el cielo y la tierra nueva que vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Permanece para siempre. En segundo lugar, cada parte es importante. ¿Cómo así, hermano José? Mire, todas las partes en la Biblia son importantes. Es que póngale atención a lo que Jesús dijo. Jesús dijo bien claramente en Mateo 5:18, dijo, ni la letra más pequeña, ni el más mínimo trazo, una tilde de una pluma, desaparecerá de la ley hasta que todo se cumpla. Fíjese. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 119. 119. La letra más pequeña era la letra hebrea Yod, Y-O-D. Abra su Biblia en el libro de los Salmos 119 y versículo 73. Versículo 73. ¿Ya lo encontró? ¿Ok? Mire, en esa página, ahí está la letra hebrea Yod, al comienzo de esa sección. ¿Ya se dio cuenta? Antes del verso 73 dice Yod, Y-O-D. Antes que se escriba, tus manos nos hicieron tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Le estoy diciendo, en el hebreo es una letra muy pequeña, la más pequeña. ¿Ok? El Señor está diciendo que el más mínimo trazo de un bolígrafo, y se refiere a un pequeño trazo de una diferencia que diferencia una letra y la otra. Y ahí se mira ese ejemplo. También mire el Salmo 119 y verso 81. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si vaya al Salmo 119 y verso 81, se va a dar cuenta que ahí está la letra Kaf al comienzo de esta sección. ¿Ah? Ahora manténgase en su lugar y vaya al Salmo 119 y verso 9. ¿Ah? Compara la palabra Bet justo antes del versículo 9 con el Kaf, junto antes del versículo 81. ¿Se da cuenta? ¿Ve cuál es la diferencia? ¿Es difícil de decir? Por supuesto que no. La única diferencia es el trazo más pequeño de un bolígrafo en la apuesta, en la esquina inferior derecha de la letra. Y sin embargo, ese pequeño trazo es lo que marca la diferencia entre la letra hebrea B y la K. ¿Importa si se usa una B o una K en una palabra? Absolutamente. ¿Me entiende? Es la diferencia entre bin y king. Por ejemplo, ¿cómo lo hago en español? Una tilde puede marcar la diferencia entre encuentro y encontró. ¿Se da cuenta? Una tilde marca la diferencia de una palabra.
está. Tiene una tilde en la A al final. Esta. ¿Me entiende? Una tilde marca la diferencia de una letra y de la otra. ¿Ok? Una tilde le podría cambiar el significado completo a toda una oración. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con respecto a la ley? Está diciendo que cada parte importa. Desde la letra más pequeña hasta el más mínimo trazo de un bolígrafo. Una tilde, una coma, importa. Ahora entiendo por qué fue que Francis Beer, creo que se pronuncia, él dijo que la ley permanece en vigor hasta el último punto de la última I latina que tiene un puntito arriba. ¿Me entiende? Y el hermano James Boyce dijo, él escribió esto, él dijo, debemos recordar que Jesucristo fue el autor de las Escrituras durante el período del Antiguo Testamento, que posteriormente fue quien vino y vivió en la tierra para cumplirlas. Y luego inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a interpretar correctamente las cosas que ya habían hecho. Entonces, hermano, cada parte importa. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, la Biblia dice bien claramente, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para entrenar en justicia. O como dijo Jesús en capítulo 10 y versículo 35 de Juan 10:35, cuando dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿cuál fue la opinión de Jesús sobre la escritura? La palabra de Dios es absolutamente confiable y verdadera. Toda la palabra de Dios, hermano. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. No se puede tener uno sin el otro. No se puede quitar el Antiguo Testamento y tener la revelación completa de Dios. No puedes elegir qué mandamientos te gustan. Cada parte es importante. Toda la palabra importa. En tercer lugar, debemos practicar y enseñar todo esto. Debemos practicar y enseñar todo esto. Mateo 28, 19 al 20 y Juan capítulo 14 al 15. Oiga, mi hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Cada parte de la palabra importa. Y en tercer lugar, usted y yo debemos practicar y debemos enseñar todo esto. El versículo 18 nos enseña la autoridad de la ley. Mira el versículo 19, donde el Señor nos enseña a obedecer la ley. Miren los versículos 19 donde Jesús dice, cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacer lo mismo, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero quien practica y enseña estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos, dice el versículo 19 de Mateo, capítulo 5. Hermano, Jesús dice, no hay pequeños mandamientos en la Escritura. Incluso romper el mandato de menos puede descalificarlo del reino. La palabra traducido quebrantamiento acá se refiere no tanto a un caso aislado, sino más bien a relajar el requisito, a eliminar el mandamiento, a cambiar lo que Dios ha dicho por su palabra.
Por favor, note la estrecha relación entre romper y enseñar. Una vez que usted comience a quebrantar los mandamientos de Dios, le enseñará a otros a hacer lo mismo. Y cuando enseña a otros a quebrantar los mandamientos de Dios, entonces ciertamente estará quebrantando los mandamientos de Dios. Por eso a mí me gusta lo que escribió aquel hermano que se llama Frederick Bruner. Él dijo, si menospreciamos las escrituras, nosotros mismos seremos pequeños en el reino. Ahora, si quieres ser grande en el reino de Dios, entonces Jesús dice, debes practicar y debes enseñar estos mandamientos. Note por favor el énfasis de Jesús en la práctica y en la enseñanza. Bueno, ojalá que lo que usted está aprendiendo aquí se lo esté enseñando a alguien, sí, por lo menos a sus hijos. Ojalá. Jesús dice que no solo debemos practicar lo que predicamos, sino que debemos enseñar lo que practicamos. Él dice lo mismo más adelante en la Gran Comisión, cuando él dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué fue lo que dijo? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso está en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Entonces fíjese, hermano, que a menudo surge la pregunta, ¿qué pasa con las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento? ¿Se supone que todavía las conservemos hoy? Hermano, las leyes civiles separaron a Israel de las naciones que nos rodeaban y proporcionaron aplicaciones específicas de los principios bíblicos para la nación. Para esta nación preciosa de Israel. ¿Qué hay de las leyes que tienen que ver con el templo y los sacrificios, hermano José? Las leyes ceremoniales todas apuntaban a Cristo. Y se cumplieron con su muerte en la cruz. Por lo que hoy usted ya no tenemos por qué guardar esas leyes. Pero eso no significa que sigan teniendo un significado duradero. Juan Calvino escribió sobre las leyes ceremoniales. Es solo una práctica la que fue abrogada, porque en realidad confirmó más su importancia. Jesús dijo, si me amas, obedecerás lo que te mando, en Juan capítulo 14, verso 15. Una vez más, usted y yo no podemos elegir qué mandato seguir, qué mandamiento seguir. Si amamos a Cristo, vamos a buscar guardar todos sus mandamientos. Si Jesús no vino para destruir la ley, sino para defenderla y cumplirla, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, practicar y enseñar todos los mandamientos de Dios? Oiga, ay Dios mío, óigame, Jesús amaba el Antiguo Testamento y mantuvo su autoridad en los términos más enérgicos. En primer lugar, la palabra de Dios permanece para siempre. En segundo lugar, cada parte es importante. Toda parte de la Biblia importa. En tercer lugar, debemos practicar y enseñarlo todo. Jesús confirmó la autoridad continua de la ley. Óigame, Jesús proclamó la necesidad de una mayor justicia, que es lo que está en el versículo 20. Hasta ahora, hermano, hemos visto dos verdades principales entre este pasaje de la Escritura. Vimos que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, que Jesús confirmó la autoridad continua de la ley. Y ahora llegamos a la tercera enseñanza principal de este pasaje.
Y la tercera es que Jesús proclamó la necesidad de una justicia mayor. Mire conmigo lo que dice el versículo 20. Dice, porque les digo que a menos que su justicia sobrepase la de los fariseos y los maestros de la ley, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Oiga, este versículo habría caído como una bomba sobre los oyentes de Jesús. Tienen que entender que cuando Jesús trataba de justicia, los escribas y los fariseos eran considerados como superestrellas en toda esta región, en esa área. Ellos eran como los Billy Graham. Ellos eran como la Madre Teresa en su época. La gente tenía un dicho real en ese tiempo. Si solo dos hombres pudieran entrar al cielo, ellos decían, uno sería escriba y el otro sería fariseo. Si alguien era lo suficientemente justo para entrar al cielo, tenía que ser fariseo y los maestros de la ley. Óigame, hermano, veamos eso de la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. Aquí en el versículo 20 Jesús dice que ni siquiera su justicia era suficiente. Habían tres cosas mal en la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 23. En primer lugar, hermano, era egoísta. Mírenlo en lo que dice ahí, Mateo 23, versículos 5 al 7. En primer lugar, la justicia era egoísta. Mire las palabras de Jesús. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 23, 5 al 7. Dice, todo lo que hacen para que los hombres, todo lo que hacen para que los hombres lo vean. Ensanchan sus filacterías y alargan las borlas de su vestido. Aman el lugar de honor en los banquetes y en los asientos más importantes en las sinagogas. Les encanta ser recibidos en los mercados y que los hombres los llamen rabí. Óigame, estos hombres no estaban siendo justos por amor a Dios, sino por ostentación de los hombres. Su justicia no fue dirigida por Dios, porque era una justicia egoísta. Le voy a decir que eso no se ha desaparecido todavía hay gente así. Pero ni modo, ¿verdad? Es asunto de Dios, que Dios trate con él. Entonces fíjense, pues, la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley era egoísta y también era parcial. En segundo lugar, era parcial, no era completa. Mire las palabras de Jesús en capítulo 23. Mateo 23 y verso 23 les dijo, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Das una décima parte de tus especias, mente, eneldo y comino, pero has descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberías haber practicado lo último sin descuidar lo primero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que no estaban obedeciendo toda la ley de Dios, sino solo la parte que les importaba. En otras palabras, como decía mi abuelita, solo miraban el derecho de su nariz. ¿Ah? Entonces no solamente era egoísta, no solamente era parcial. En tercer lugar, era externo, solamente era apariencia. ¿Ah? Mire las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. ¡Ay de ustedes, maestros y fariseos de la ley, hipócritas! Sois como tumbas blanqueadas, que se ven hermosas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y de todo inmundo. Hay una versión que dice
que por dentro están llenas de porquería putrefacta, dice. De la misma manera, por fuera, parecen justo a la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Dios demanda justicia en tu corazón. Y la justicia de ellos era solo externa. Entonces no solamente era egoísta, no solamente era parcial, no solamente era solo de apariencia, solo externa. Dios mío. Que no solamente era, es que era una... Dios mío. Bueno, le voy a decir que era similar a lo que hacemos muchos algunas veces con nuestra vida. Pero cuando la Biblia habla de la mayor justicia, de la justicia mayor, la verdad es que nuestra propia justicia, óigame hermano, nuestra propia justicia jamás podrá llevarnos al cielo. Porque nunca podemos obedecer la ley de Dios a la perfección. Usted y yo necesitamos la justicia mayor para entrar en el reino de los cielos. Y por favor, permítame compartir con ustedes 4 cosas que la Biblia nos dice acerca de esta justicia mayor. En primer lugar, fue testificado por la ley y por los profetas. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, 21. Pero ahora se os ha dado a conocer una justicia de Dios, sin la ley de las cuales testifican la ley y los profetas. Óigame hermano, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas que testificaron de esta justicia mayor que él traería. Pero, hermano José, ¿cómo se obtiene esa justicia mayor? Óigame. En segundo lugar, se nos acredita por la fe en Cristo Jesús. Según dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Esta justicia mayor se nos acredita por la fe en Cristo. Mire por favor lo que Pablo dijo en Filipenses 3:9. Dice, no teniendo mi propia justicia que proviene de la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios es por la fe. Filipenses 3:9. Entonces, esto tiene que ver con tu justificación. Aunque somos pecadores, se nos da una posición justa delante de Dios en Cristo. La justicia de Cristo nos acredita, se nos acredita por la fe. En tercer lugar, es obrado en nosotros por el Señor Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, versículo 4. Óyame, hermano, el Espíritu Santo obra en nosotros esta justicia mayor. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 4. Para que los justos requisitos de la ley se cumplan plenamente en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Qué significa esto, hermano José? Esto tiene que ver con tu santificación. En otras palabras, no solo se nos da una posición justa ante Dios, sino que Dios está obrando la justicia de Cristo en nosotros por el Señor Espíritu Santo. En cuarto lugar, te llevará al reino de los cielos. Aleluya. Y bien, hermano, óigame por favor. Esto cuarto que usted y yo necesitamos saber acerca de la justicia mayor, óigame, es el único tipo de justicia que nos llevará al reino de los cielos. Jesús termina con una advertencia allá en Mateo capítulo 5, versículo 20.
Él dice, a menos que tu justicia sobrepase la de los fariseos y la de los maestros de la ley, ciertamente no entrarás en el reino de los cielos. Eso tiene que ver con tu glorificación, tu entrada al cielo después de tu muerte. Cuando Jesús dice ciertamente no entrarás en el reino de los cielos, usa una declaración negativa más fuerte posible en el griego una vez más. Como dijo un día el hermano James Boyce, él dijo, el infierno está lleno de justicia humana. Sin esta justicia mayor, Jesús está diciendo que no tienes ningún chance, ninguna oportunidad. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿quieres una justicia que supere a los fariseos y los maestros de la ley? Es lo que Dios te ofrece hoy a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, Cristo es el fin de la ley, es decir, el cumplimiento de la ley para que haya justicia para todo aquel que en Él cree. Óigame, déjeme ir amarrando, déjeme ir cerrando esta parte tan interesante, esta enseñanza tan preciosa. Déjeme ir terminando con esto. Mire, la aplicación de hoy es sencilla para todos nosotros. Si creemos en Jesús, entonces vamos a creer lo que Él dijo sobre las Escrituras. Entonces, será una persona de este libro que lo vas a leer, que lo vas a aprender, que lo vas a estudiar, que lo vas a atesorar, pero sobre todo lo vas a practicar y lo vas a enseñar a otros. Y será tu única autoridad y guía para toda la vida. No elegirás y elegirás, sino que creerás y obedecerás. Creerás y obedecerás. Óyeme, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Jesús afirmó la autoridad continua de la ley. Jesús proclamó la necesidad de una justicia mayor. Y todo está aquí, en la santa y bendita palabra de Dios. La palabra infalible de Dios. Todo está aquí. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema que muchos tenemos en la vida es que no le hemos dado la importancia a tu palabra para que sea ella la que nos lleve a tu verdad, para que sea ella la que guíe nuestra vida, para que sea ella la lámpara a nuestros pies, la lumbrera en nuestro camino. Nos asustamos con las noticias. Nos deprimimos con los reportes de las Naciones Unidas. Nos espantamos ante las calamidades porque ignoramos tu palabra, Señor.
Tu palabra que es verdad. Tú siempre cumples tu palabra, Señor. Cada tilde, cada coma tiene su lugar. Todo importa. Yo oro, Señor eterno, porque hoy despiertes en nosotros, Señor, un anhelo y un deseo ferviente por el conocer tu palabra. Porque escrito está: y conoceréis la verdad, y conoceréis la palabra. Y la palabra, la verdad, os hará verdaderamente libres. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres el Dios de provisión. El Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que restaura. El Dios que levanta, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos. Yo quiero que tú, Señor eterno, bendigas de una manera grande y gloriosa y especial a toda esta audiencia, Señor, que día con día, Señor, se apercibe para aprender más de tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser solamente oidores olvidadizos. Por favor, ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a vivir tu verdad, a practicarla y a enseñarla a otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias por estar siempre ahí atentos. Yo me estoy deleitando con todo esto que estamos aprendiendo. Ojalá que usted también. Qué delicia, hermano. Qué maravilloso. Qué precioso. Qué cosa más divina. Estudiar la palabra del Señor. Yo le aconsejo que tome nota y haga lo que hacen otros. Haga lo que hacen otros hermanos que me estaban contando que ellos escuchan una vez y después lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar. ¿Me entiende? Qué lindo. Hágalo, por favor. Hágalo. Estudie la palabra del Señor. Óigame, va a llegar el momento en el que esto no va a ser posible. Va a llegar el momento en que, bueno, de hecho dicen que ya está pasando. A mí no me ha pasado. Me estaban diciendo que están eliminando algunos mensajes y esto y el otro. Así que, mire, mientras usted y yo tengamos la oportunidad, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Porque le voy a decir, va a llegar el momento en el que estas cosas no se van a poder hacer. De escuchar la palabra del Señor por estos medios. Yo estaba oyendo que en algunos países como en Alemania, en algunos países europeos, hay muchos pastores que ya están en la cárcel por estar predicando la palabra del Señor. ¿Me entiende? Y va a tocar un día. Pero
Pero mientras nos dejen, aprovéchelo, aprovéchelo. Así es que mañana es sábado, de manera que yo no voy a estar aquí el sábado, pero voy a estar el domingo. ¿Ok? El domingo. Le espero el domingo acá. ¿Está bien? Y el domingo le digo que cómo va a estar la semana entrante. ¿Ok? Pero le amo y le bendigo con todo mi corazón. Y le quiero contar un testimonio. Le quiero contar un testimonio de dos casos. Dos casos. Una hermana me llamó y me dijo, pastor, yo quiero bendecir la cocina del amor. Y me dijo que quería mandar una ofrenda especial para la cocina del amor. Y yo dije, bueno, te agradezco mucho porque estamos preparándonos para ir a Guatemala a bendecir las madrecitas por el Día de la Madre. De manera que muchas gracias por lo que puedas hacer. Y la hermana, como muy contenta, me dijo, sí, pastor, me dijo, ¿sabe por qué? Me dijo, porque a mí me mandaron un fondo, un dinero que yo no lo merecía, pastor. Me lo mandaron. Y entonces yo creo que Dios me bendijo para que pueda bendecir. Mire, hermano, eso me tocó tanto el corazón. Porque algunas veces lo que nosotros pensamos cuando Dios nos bendice es, oh, me bendijo porque me lo merezco. Me bendijo porque Él siempre quiere que yo esté bien. Sí, Dios quiere que estés bien. Pero Dios nos bendice para que seamos canal de bendición. Así es que muchísimas gracias para los que son canal de bendición. Muchas gracias. De veras no sabe cuánto se lo agradezco con todo mi corazón. Que Dios le bendiga. Y por favor no se olvide de orar por nosotros. Ore por la cocina del amor, por favor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en su vida. Que mi Señor lo siga coronando de favores y de misericordia. Y ahí se acuerdan, esta fue una única vez que atrasé por 30 minutos la enseñanza, pero el domingo volvemos a la hora normal. ¿Ok? Dios les bendiga. Que el Señor los guarde. Y le mando un abrazo y un beso a mis nietos en Honduras, en Guatemala. Tía Blanca, te quiero mucho. Me da tanto gusto siempre verte ahí. Wanda, Dios te bendiga. Es un gran honor verte. Muy honor verte. Mi tía Blanca dice, lindo recibir bendiciones para bendecir a los demás. Sí. Tú tienes un corazón bien lindo, bien generoso. Que Dios te bendiga. Y te siga dando más para la gloria de su nombre. A mi madrecita linda también la bendigo con todo mi corazón. Madrecita está ahí siempre atenta, escuchando la palabra. Hoy que me atrasé media hora, se atrasó su diálisis. Pero gloria al Señor, porque le damos a Dios primero. Mañana, si alguno de ustedes quiere escucharme, mañana a las 3 de la tarde, creo que es, a las 3 de la tarde, voy a estar transmitiendo, voy a estar predicando vía la radio 560, desde la iglesia Elim Central. Mañana a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces cuando yo reciba el link lo voy a compartir. ¿Está bien? Por si alguno quiere escuchar el tema de mañana. Ok, Dios les bendiga y que pasen buena noche. Te amo mucho, Priscila. Dios te bendiga. Buenas noches.